En esta porción tenemos el pedido de Moche para el cambio de liderazgo en Israel. Si quieres saber en qué parte del relato está el Mesías presente, quédate hasta el final del video. Porción bíblica Pinhas, cuarta parte. Números, capítulo 27, versículos del 6 al 23. Resumen. Hay aprobación por parte de Jehová al pedido de las hijas de Zelophehad. Elohim le ordena a Moche que vea la tierra a la cual no entrará. El pedido de Moche a Elohim de designar un sucesor y la elección divina. Comentario de la cuarta parte, miércoles. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Aquí hay un asunto de legislación en cuanto a la herencia de la tierra de Israel. Las diferentes porciones de la tierra de Israel fueron entregadas solo a los varones. Los hijos varones heredaban la porción de la tierra que había recibido su padre. Cuando la hija se casaba, obtenía el beneficio de la herencia de su esposo. En este caso había 5 hijas de Zelophehad que reclamaban la herencia de su padre. La idea original fue que cada uno de los varones de los hijos de Israel a partir de los 20 años de edad que salieron de Egipto tuvieran una herencia en la tierra prometida. Los conversos no tenían el derecho de heredar la tierra. Este plan fue aplazado hasta la siguiente generación y en este caso Zelophehad, que había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener una porción en la tierra. En este caso había 5 hijas de Zelophehad que reclamaban la herencia de su padre. La idea original fue que cada uno de los varones de los hijos de Israel a partir de los 20 años de edad que salieron de Egipto tuvieran una herencia en la tierra prometida. Los conversos no tenían derecho de heredar la tierra. Este plan fue aplazado hasta la siguiente generación y en este caso Zelophehad, que había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener una porción en la tierra. Las 5 hijas se presentaban ante Moche y explicaban su caso. Moche consultó a Jehová para saber qué hacer en este caso y en otros casos cuando no había varones herederos. Jehová contesta y dice que cuando no hay hijos, las hijas heredan la tierra. La herencia tribal y de la tierra en la escritura viene por la vía del padre. Sin embargo, esto tiene una connotación más espiritual que material, pues dice el Brit Hadacha en Efesios 5, versos del 23 al 24. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y el cuerpo es su Salvador. Así que, como la comunidad está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hoy en día, la fuerza laboral se ha equilibrado y tanto el hombre como la mujer son cabeza de hogar en el plano material. Por tanto, su herencia material debe ser justa y equitativa. Sin embargo, no es así en la parte espiritual. No por ser discriminativo, sino porque así lo dice y lo reafirma la propia escritura bíblica. Veamos en 1 Corintios 11, del 4 al 10, lo que dice. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Elohim, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora bien, en 1 Corintios 14 del 34 al 35 dice: Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
Como vemos aquí, hermanos, la parte espiritual no cambia. Por más poder adquisitivo que tenga la mujer y la igualdad de derechos que se han ganado por su lucha, y diría yo que de una manera muy justa. Ahora, en aras del modernismo y de una igualdad de sexo, no se puede prohibir a las mujeres hoy en día que hablen o pregunten algo en la congregación, pero siempre deben tener presentes que deben contar con la aprobación de su esposo, y si no tienen esposo, de su padre, y si no tienen padre, de su líder espiritual. Pero de ninguna manera puede hacer las veces de predicadora, pastora o maestra para toda la comunidad en pleno, sino que puede predicar y enseñar a mujeres y a niños. Yo me quedo asombrado cómo en las comunidades de raíces hebreas y también del judaísmo mesiánico hay pastoras, maestras y rabinas en clara transgresión de lo estipulado en la escritura bíblica. Sin embargo, esto solo me aclara, y esta es mi opinión personal sobre el asunto, que hoy en día la mujer es una fuerza laboral importante, y estas congregaciones que permiten esto están detrás de los diezmos y las ofrendas que las mujeres les proporcionan, que de otro modo se verían reducidas. Es decir, que el mercantilismo de la fe es lo que lleva a aceptar estas transgresiones a los mandamientos en este campo. En 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Elohim la cabeza del Mesías. En este versículo se debe entender a Elohim como Elohim Padre y al Mesías como Elohim Hijo. Aquí se ratifica que la cabeza de la mujer es su esposo, pero vemos abiertamente que la cabeza de Yeshua es Jehová, lo cual contradice abiertamente lo que se enseña en raíces hebreas, que el Padre y el Hijo son el mismo. Pero sí nos aclara que la cabeza de la divinidad es Jehová, y que el Hijo y el Espíritu son parte de su cuerpo, como ya lo expliqué claramente en las enseñanzas de Trinidad o Unidad y la Divinidad. Y los invito a que vean estos videos que están en este canal. Moshe le ruega al Eterno que supla la necesidad de un nuevo líder. En su oración y la respuesta del Eterno encontramos 13 principios muy importantes en cuanto al liderazgo. Primero, un líder es puesto por Jehová. Si no es así, está destinado al fracaso. Segundo, un líder está puesto por encima del pueblo. La posición del líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Hay una posición superior del líder sobre el pueblo. Confrontar Mateo 24:45. Tercero, el líder principal debe ser un varón. Una mujer en el liderazgo debe estar sometida a su esposo, a un varón. Cuarto, un líder tiene que saber salir delante del pueblo. En primer lugar, se refiere a la capacidad de hacer guerra y derrotar a los enemigos. Moshe mismo hizo guerra contra los enemigos gigantes Og y Sihón. En segundo lugar, significa que un líder tiene que ser el primero en dar buen ejemplo delante del pueblo. También significa que un líder no puede estar con el pueblo todo el tiempo, necesita apartarse para buscar al Eterno. Moshe se apartó y estuvo mucho tiempo con Jehová a solas, sin que el pueblo lo viera. Lo mismo hizo Yeshua, nuestro Mesías. Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. Esto se refiere en primer lugar a la vuelta de la guerra. También significa que el pueblo tiene que ver a su líder, tiene acceso a él. Un líder que no aparece delante del pueblo, con el tiempo perderá su posición en el corazón del pueblo. El pueblo le necesita y por lo tanto tiene que ser asequible. Es necesario tener equilibrio entre las dos cosas, salir y entrar. Uno de los problemas más importantes en los líderes es el desequilibrio entre estos dos. Algunos se apartan demasiado y otros nunca se apartan. Sexto, un líder tiene que hacer que el pueblo salga. Un pastor hace que las ovejas salgan a los pastos, las saca fuera de su situación de encierro. Moshe sacó a los hijos de Israel de Egipto.
Un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio para que salgan de donde están y encuentren libertad. Séptimo, un líder tiene que hacer que el pueblo entre. Hay momentos cuando las ovejas necesitan intimidad unas con otras en el redil, sin influencias de fuera. Es un momento de afirmar la identidad como rebaño y de revisión interna. Un líder tiene que tener la capacidad de formar a los integrantes de su pueblo para que se amen y se edifiquen como un cuerpo. El líder tiene que enseñar al pueblo a entrar en la presencia del Eterno. Octavo, un líder tiene la misma función que un pastor de ganado menor. El Salmo 23 y Juan 10 nos enseña que un pastor hace que las ovejas no les falte nada. Un buen pastor no busca sus propios intereses, sino los del rebaño. Noveno, un líder tiene que tener un buen espíritu. Jehová dio testimonio del espíritu de Jehoshua. Tenía un espíritu diferente al resto del pueblo, que es una actitud interior más afín al Eterno que los demás. El espíritu del líder se proyecta sobre el pueblo. Décimo, un líder tiene que ser notado con Hod, majestad, esplendor, grandeza, dignidad, gloria y hermosura. No puede tener una semblanza de flojera, necesita caminar erguido, sabiendo que ha recibido un manto de autoridades del cielo. Es un reflejo de aquel que es la luz y por lo tanto debe irradiar con su sola presencia. Onceavo, un líder tiene que vivir delante del Eterno y consultar con él. Para ser un buen líder hay que vivir la vida privada como si fuera en público, siempre teniendo en mente que está delante de la presencia del Eterno, de sus ángeles y de los malos espíritus. Acuérdate que siempre tienes 1000 ojos mirándote. Realmente no existe la vida privada y un líder tiene que ser bien consciente de ello. Así como es en privado, va a ser en público. Un líder consulta con el Eterno antes de tomar decisiones, incluso en las cuestiones más pequeñas. Decimosegundo, un líder tiene que hablar las palabras del Eterno. Para que la palabra del líder sea con autoridad y respaldo del cielo, tiene que haber comido la Torá y luego tiene que hablar conforme a ella. Así, el pueblo obedece las órdenes del líder porque tienen origen divino. Confrontar 1 de Pedro 4:11. Decimotercero, un líder tiene que ser reconocido por el pueblo. Un rey sin pueblo es un fracaso. Un pueblo sin rey es un desenfreno. Un buen rey con mucho pueblo constituyen un potencial para el bien. Un buen líder no impone su liderazgo sobre otros. En el reino los líderes son puestos por Jehová y luego reconocidos por el pueblo. Tienen que haber un equilibrio entre imposición y permisividad. Toma a Jehoshua, hijo de Nun. Moche recibió la orden de poner sus manos sobre Jehoshua. El propósito de esta imposición de manos es triple. Primero, identificación. Segundo, transmisión. Tercero, instalación. En muchas ocasiones hay una combinación entre estas tres, como en el caso de Jehoshua bin Nun, que fue instalado en su ministerio como sucesor de Moche por la imposición de las manos de Moche delante del pueblo. Confrontar Números 27-23. Y al mismo tiempo le fue transmitido un espíritu de sabiduría, como está escrito en Deuteronomio 34:9. Y Jehoshua, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moche había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como Jehová había mandado a Moche. Cuando la imposición de manos tiene el propósito de transmitir algo, puede ser de dos tipos de transmisión. Transmisión de pecado, como en el caso de los machos cabríos en Yom Kippur, y otros animales que son sacrificados. Segundo, transmisión de espíritu y poder, como en el caso de las santidades y liberaciones hechas por medio de Yeshua y sus discípulos, cuando el espíritu de santidad fue dado a los discípulos. Confrontar Hechos 8:18. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehudá.
Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.